Históricamente, México ya ha enfrentado épocas de hiperinflación en los años 90 y no se diga en los años 80, ¿no? Esto pues implica, entre otras cosas, una pérdida en el poder adquisitivo, un empobrecimiento de quienes dependen de un salario más pronunciado con respecto de quienes no tienen esta estructura o esta forma de percibir ingresos. Solo para que tengas una idea, en México, de acuerdo con el padrón de contribuyentes, hay 47 millones de empleados, ¿ok? De acuerdo con las cifras de la autoridad tributaria. También es importante notar que, de acuerdo con el censo del INEGI, que se hace cada 10 años en México, se refleja que hay una población económicamente activa cerca de los 98 millones. Es decir, personas de 15 años o más que perciben algún salario. Entonces, te puedes dar una idea de que si tengo 97 millones de personas de 15 años o más que perciben un ingreso y tengo 47 millones de asalariados, el diferencial, que son 50 millones, son personas que teóricamente no están incorporados al régimen formal de la economía. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues hay que hacer notar que, de acuerdo con el propio INEGI, en México hay personas que ganan 25,600 pesos hacia arriba, solamente es 1,300,000 personas entre ingresos, entre grupos. ¿Y esto qué significa? Que si tienes que la gran mayoría de personas en México, si hablamos números cerrados, cerca de 95 millones de personas perciben menos de 25,000 pesos al mes, significa que ellos son a los que les está, ¿correcto? Entonces, esto nos puede llevar a un segundo contexto. ¿Qué pasa entonces para las empresas? ¿Qué pasa para los empresarios que tengan pues capitales chicos, medianos o grandes, generando empleos, generando actividad económica? En principio, pues ellos van a poder sufrir desde luego un encarecimiento de los bienes en toda la cadena productiva del sector al que se dedique, servicios, manufactura, infraestructura, servicios, energía, etcétera, etcétera. Y esto, pues obviamente, puede provocar que haya un encarecimiento de sus productos o servicios finales para los consumidores, ¿no? Entonces, creo que en cierta medida, el que haya un incremento a la tasa de interés oficial es una medida de contención para restringir el flujo de efectivo y, consecuentemente, el poder contener de forma teórica una hiperinflación. Esto en México, en términos tributarios, sí tiene una repercusión que reconoce la pérdida que puede o la afectación que puede tener un contribuyente en su base fiscal. Sí hay mecanismos en México que, pensando en contribuyentes que tienen, por ejemplo, una gran cuenta por cobrar, por ejemplo, una gran cartera, pues ellos tienen se reconoce el efecto inflacionario en esa cartera, por ejemplo, y esto puede generar una deducción fiscal, por ejemplo. Pero también para aquellos contribuyentes que tienen un gran apalancamiento, bueno, esos contribuyentes también están siendo beneficiados porque quien realmente está perdiendo es el proveedor y ellos, por consecuencia, tienen que adicionar este efecto económico en sus bases tributarias. Entonces yo te diría que en términos generales la inflación sí va a afectar a los contribuyentes, sí va a afectar a la mayor parte de población en México, y la ley fiscal, desde luego,
sí contempla mecanismos que dan efecto tributario a las consecuencias económicas de una inflación. Hablando de incremento a las tasas, que es lo que vimos justamente el día de hoy, y que fue un reflejo de lo que ocurrió hace algunas semanas en Estados Unidos. Desde luego que México, al ser un país en vías de desarrollo, tiene una gran necesidad y un alto componente de necesidad de financiamiento. Y esto hay que comentarlo con mucha responsabilidad. La regulación fiscal mexicana tiene varias restricciones para el endeudamiento. Y esto se acentuó desde el año 2020, donde una empresa, un contribuyente, llámale persona física o persona moral, que tenga necesidad de contratar créditos y que estos créditos devenguen un costo financiero, entiéndase como esto, intereses, y este costo, más o menos hablando en dólares, sea superior a $500,000, ¿no? La autoridad fiscal mexicana no permite la deducción de intereses por encima de $500,000. Esto es un tema. Es un tema de restricción. No quiere decir que de manera permanente ese contribuyente no va a tener esta deducción perdida, sino va a tener 10 años para revertir este efecto, ¿no? Pero en lo que pasa este proceso de financiamiento, esta etapa de financiación que tiene el contribuyente, va a tener un costo fiscal que cargar, ¿no? Entonces, desafortunadamente la norma mexicana no se actualizó a las condiciones actuales de hiperinflación y contención a través del incremento de tasas de interés. Y bueno, es algo que van a enfrentar los contribuyentes en el corto plazo. Y desde luego, solo basta con mirar los componentes de esta canasta básica, donde se puede advertir que de un mes a otro hay incrementos y hay decrementos. En este mes, por ejemplo, se apuntaba que hubo una disminución en el precio del gas, por ejemplo, en el precio de algunas hortalizas, ¿no? Pero hay algunos otros que se incrementaron. Entonces, desde luego que esta canasta básica es de consumo constante, permanente, rutinario, y que desde luego, pues el dinero que perciben las personas, pues es el mismo que tendrán que utilizar para adquirir estos bienes o servicios. Y consecuentemente hay una pérdida económica de ese poder adquisitivo. No solamente hablando de México, sino hablamos también de Canadá. Canadá también está sufriendo un proceso de inflación también atípico. Creemos que este es un fenómeno mundial que sin duda le afecta a las grandes potencias como Estados Unidos y Canadá, y México pues sigue esa misma brecha y también emprendiendo acciones correctivas como la de incrementar la tasa de interés. En ese mismo contexto, creo que México está haciendo lo correcto al seguir las mismas medidas, y en este escenario, pues, ¿qué le va a ocurrir a la economía? Bueno, pues esperemos que este fenómeno pueda ser temporal y estas medidas de contención no trasciendan. Vemos difícil, y habrá que considerar otros elementos, pero vemos difícil que esto pueda pensarse en este momento como un fenómeno fuera de control. Creo que está dentro de parámetros normales, derivados de un movimiento global que está siendo atacado con estas medidas. Creemos que en ese contexto México no debería pasar de ser de una ocupación a un respiro, ¿no? En el otro contexto donde estas medidas no fueren suficientes para México,
esto sí podríamos advertir que se podría convertir también en una amenaza, sobre todo para una economía frágil como la nuestra. En México, sin duda, las reservas internacionales juegan un rol importante en esta solidez económica, pero también es un hecho que la inversión económica y el dinamismo que genera la industria en México puede dar batalla para poder evitar caer en una crisis preocupante. Entonces, creo que ahorita en el corto plazo no es un tema que nos deba preocupar. Lo que sí tendría que hacer pues el contribuyente o la persona de a pie es cuidar la deuda, créditos de las tarjetas de crédito o créditos personales, que esto con las tasas en esta línea ascendente pueden generar pues una trampa de la cual no puedan salir, ¿no? Entonces, alejarse de los créditos creo que puede ser una buena recomendación. Ahorita lo que podemos ver es incluso una tendencia a la baja del tipo de cambio. El día que la Fed anunció un incremento en su tasa de estos 75 puntos, ese día el tipo de cambio bajó. Eso demostró demostró la fortaleza del peso mexicano. Y ahora que sube la tasa en México, no hubo cambios importantes también en el tipo de cambio, lo cual refleja desde luego pues esta estabilidad económica de la cual estamos gozando.